Muy buenos días, continuamos con nuestro devocional diario. En esta mañana nos corresponde en Ezequiel, el capítulo 27. En Ezequiel capítulo 27 nuestro tema es las consecuencias de la arrogancia. Miramos que arrogancia es lo mismo que ser una persona soberbia, orgullosa, vanagloriosa, que demuestra actitudes de altivez y desprecio por los demás o por algo, incluyendo también en lo espiritual ante Dios. Entonces, mire que hay muchas personas que se creen superiores y que demuestran y dicen que no necesitan de nadie ni de nada, que no buscan una guía y que más bien siempre confían en sus propias fuerzas. Mire que la arrogancia en una persona es una actitud que perjudica ¿en qué? En contra de la voluntad de las personas aquí en la tierra y de la voluntad de Dios. Y puede tener también lo que es esa actitud consecuencias, tanto individual como a nivel familiar y a nivel social. Entonces, vamos a mirar cómo las consecuencias que tiene lo que es esa arrogancia de una persona. Entonces, como primer punto tenemos, conduce al fracaso. Miremos ahí en Ezequiel 27 del 1 al 3. El Señor me dijo, hijo de hombre, canta un canto fúnebre a Tiro, ciudad que domina el comercio con muchos pueblos de la costa a lo largo del mar. Dile que el Señor Dios dice, Tiro, tú te has dicho que eres la más hermosa embarcación. Amén. Miremos también ahí en Proverbios, el capítulo 16. En Proverbios 16, los versículos 18 y 19. Después del orgullo viene la caída, tras la arrogancia el fracaso. Es mejor ser humilde y vivir con los pobres que compartir riqueza con los orgullosos. Entonces mire que la arrogancia puede impedir que una persona pasar por eso, primero aprenda lo que es a reconocer sus errores y también lo lleva a tomar decisiones. La arrogancia lo lleva a tomar decisiones equivocadas. También hay conflictos, ¿sí? Conflictos con las demás personas. Y también puede haber el exceso de confianza que se tenga en sí mismo. Eso hace que la persona se ciegue, también hace que la persona se vuelva insensible a las advertencias y los errores, lo que eventualmente conduce lo que es al fracaso, a la ruina. Mire que ahí en Ezequiel, en el capítulo 27 de esta mañana, la ciudad de Tiro, una ciudad que se enalteció, se vanaglorió. ¿Por qué? Porque ella era muy rica, muy próspera en comercio, en mercadería, pero que al final esas riquezas, esa actitud, esa arrogancia que esa ciudad y muchas personas, muchos corazones tenían en aquel tiempo, ¿sí? No les sirvió de nada. Entonces mire que la arrogancia procede al fracaso. La arrogancia anticipa a la caída, como nos dice la palabra. La arrogancia o la soberbia solo llevan lo que es a eso, al fracaso. Entonces, mis hermanos, es siempre bueno ante cualquier circunstancia de la vida que sea la mejor, bien próspera, a donde tú hayas llegado, a donde tú estés, ¿sí? Siempre sea humilde. No importa cuán importante eras o cuán importante te sientas como persona o lo mucho que tengas. Nunca dejes que la arrogancia
te domine, te controle, tome autoridad de ti, te ciegue. Mire que eso te ciega ¿qué? Al orgullo, y es al orgullo malo. No hablamos del orgullo bueno, sino del orgullo malo, ¿sí? Al creer que el ser o tener demasiado, a veces inclusive sin tenerlo, muchos lo presumen y ni siquiera tienen lo que muestran, ni siquiera son lo que presumen. Asimismo te engañas a ti mismo, ¿sí? Así que decídete siempre a ser humilde. Eso es una gran fortaleza que te ayuda en tu vida, ya que el verdadero poder en una persona no necesita tener alardes ni exhibiciones ante nada ni ante nadie, y mucho menos con arrogancia, ¿sí? Miremos ahí en el versículo 34 y 35 de Ezequiel 27. Pero en naufragar en alta mar, en lo profundo del océano, perecieron tu mercancía y todos tus pasajeros. Todos los habitantes de las costas estaban deshechos por ti. Sus reyes están atónitos y horrorizados. Mire, en ese tiempo, aquella ciudad era un gran centro comercial, ¿sí? Todo se encontraba allí, en esa ciudad. Pero entonces también dice que todo desapareció. Dios la juzgó. ¿Por qué? Porque esa ciudad y tanto el ser humano llevaban una vida superficial, una vida de apariencia. Entonces, mire, eso era lo que hicieron en Tiro y en Jerusalén, ¿sí? Todo lo valioso en ese momento, todo lo que tenía valor, se convirtió en polvo, se convirtió en la nada. Entonces, mis hermanos, mire que el tener mucho, cosas materiales, inclusive puedes tener tus ahorros en el banco o en la misma casa, ¿sí? Puedes tener propiedades, puedes tener una casa súper grande, cómoda, de valor, con cosas de mucho valor, hasta inclusive puedes tener demasiada ropa, zapatos, pero eso al final no te va a servir de nada, ¿sí? Las cosas materiales en algún momento no te van a salvar, ¿sí? En un tiempo de tal vez de muerte, digamos, ¿sí? Todas esas cosas no te van a salvar. Ni mucho menos cuando el Señor venga a juzgar a este mundo, venga a pedir cuentas de tu vida. Todo eso tampoco te va a salvar. Entonces, es mejor que siempre sigamos siendo humildes. No importa a la cima que tú hayas llegado o los títulos que hoy tengas. Mire que mucha gente tiene mucho título universitario, muchas profesionales, muchas profesiones, ¿sí? Pero eso Dios al final no lo tiene en cuenta. Otra manera de cómo la arrogancia crea consecuencias en nuestra vida es cuando nos lleva a tener lo que es actitudes vergonzosas. Miremos ahí en Proverbios el capítulo 11, versículo 2-3. Proverbios 11, versículo 2-3. Después del orgullo viene la humillación, pero la inteligencia está con los humildes. A los justos los guía su honestidad y a los perversos los destruyen sus propios engaños. Entonces mire que nos lleva a las actitudes vergonzosas. Eso era lo que pasaba con estas ciudades en aquellos tiempos. Unas actitudes demasiado vergonzosas. En ocasiones, las actitudes vergonzosas es hablar en exceso, ¿sí? Comentar o opinar en exceso ante los demás. Obviamente comentarios mal, opiniones malas, negativas, inclusive calumnias que no son. Hoy en día hay mucha gente, inclusive hasta en parejas, matrimonios, entre padres, entre hermanos, entre
sobrinos y tíos, ¿sí? Entre compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Hay muchas veces que mucha gente nos gusta ser así o les gusta ser así. Juzgar con nuestra boca, decir cosas que ni son. Que fulanita de tal es esto, que fulanita de tal lo otro, que fulanita de tal hizo esto, sin siquiera hacerlo, sin siquiera haberlo hecho. Entonces mire que demuestran una actitud de superioridad, como si esa persona en ningún momento lo hubiera hecho o lo hubiera sido. Entonces mire que en ocasiones muestran ese orgullo malo, ¿sí? Y obviamente un orgullo excesivo, vanidoso, que lo demuestra también en su comportamiento. Un comportamiento bajo, un comportamiento mal educado también es una actitud vergonzosa, llegando a pasar por encima de los demás. Personas que no les gusta escuchar, sino solamente hablar, opinar, decir y nada más. ¿Por qué? Porque se creen que lo que dicen, se creen que lo que hacen, se creen que lo que piensan es lo correcto. Y lo correcto es que aprendamos a reconocer también que también tenemos nuestras fallas. No igual tal vez que la de esa persona que está diciendo eso, pero también nuestras fallas son bajitas. Entonces, mire que hay mucha gente que con sus actitudes son una vergüenza, ¿sí? No consideran las opiniones de los demás. Entonces, muestran esa actitud vergonzosa, muestran desprecio e ignoran a esa persona, se vuelven prepotentes, ¿sí? Y actúan de forma, como se dice, voluntaria, autoritaria. Mire que eso fue lo que pasaba en esta ciudad de Tiro, ¿sí? Actuó voluntariamente, actuó autoritariamente. Entonces también muestran lo que es la actitud de envidia, ¿sí? Una persona envidiosa, simplemente la envidia le nace de su corazón, tal vez porque piensa que le están quitando lo que no puede tener aún, o teniendo algún lo poco o lo mucho, desea otras cosas, también nace la envidia. Entonces, porque vean simplemente inferiores a los demás. Siente que ellos pueden estar tan alto y él no, o yo no. Entonces, mire que la envidia puede surgir, puede nacer también por la baja autoestima que puedas tener como persona, seas hombre, seas mujer. O también por la insatisfacción personal, como lo expliqué. Entonces, mire que una actitud vergonzosa puede ser de muchas maneras. Una actitud de codicia, ¿sí? Que en ocasiones muchas personas tienen ese deseo excesivo de tener posesiones, de tener cosas materiales, de tener inclusive hasta demasiada plata. Pero en realidad sí, por un momento vivir cómodo, vivir bien, vestirse bien, la plata, el dinero, para satisfacer nuestras necesidades, alimento, sí está bien, pero no excesivamente. No que todo eso se convierta como en ese deseo, como en ese ídolo. Como en querer tener poder y más poder y más poder, como si todo eso al final nos va a servir de algo. Como si al final, pongámonos a pensar, el día de nuestra muerte, inclusive el día de nuestra muerte, nada de eso nos llevaremos. Tal vez simplemente con lo que es con una ropita. Y eso que la ropa ni la vamos a escoger nosotros. Ni tampoco las cosas materiales, ni tampoco tus estudios, tus profesiones, tus títulos, tus diplomados. O sea, en fin, son tantas cosas que al final eso no te va a servir, no te va a ayudar, no se va a ir contigo. Entonces mire que podemos ver cómo la arrogancia, la soberbia,
puede alimentar tus actitudes, pero de una manera incorrecta, mala. Entonces, no permitamos que la arrogancia siga ahí y ahí, y que nosotros le demos, como se dice, dándole oportunidad de estar ahí en nuestra vida. Entonces, mire que el Señor en su palabra, como lo dice ahí en Proverbios 11, del 2 al 3, destaca que la arrogancia o la soberbia es un pecado, es un mal que causa para muchos, un mal que causa muchos problemas, un mal que causa mucha deshonra. En cambio, que la humildad es un camino que nos lleva ¿a qué? A la sabiduría y a las bendiciones, tanto en lo espiritual como en lo secular. Mire que en aquellos tiempos, aquella ciudad se consideraba muy próspera en comercio, en mercadería, llena de riquezas, pero una ciudad, un pueblo, unas personas con un corazón arrogante, soberbio, que no aceptaban las advertencias ¿de quién? De Dios. Demostraban no necesitar la ayuda de Él, demostraron no necesitar de Él, y decidieron confiar en ellos mismos, en sus propias fuerzas, en todo lo que tenían. Tenían un corazón totalmente vanidoso, orgulloso, y al final ellos tuvieron que lamentar lo que es la ruina. No solamente ellos, sino también muchas de las naciones que distribuían, que compartían toda clase de comercio, ¿sí? Toda nación que se beneficiaba también tuvieron que ir a la ruina, también fueron llevados, como se dice, cautivos. También pasaron por fracaso y también tuvieron actitudes vergonzosas. Entonces mire que la arrogancia nos lleva a tener fracaso, ruina, consecuencias en nuestra vida. Y como lo dijimos, no solo a nivel personal, individual, sino también familiar y social, y eso no está bien. Otra manera, o más bien, otra consecuencia que trae la arrogancia es que te impide acercarte ¿a quiénes? A las personas, aquí en el mundo, y a Dios, ¿sí? Te impide acercarte a Dios para recibir lo que es su gracia, sus bendiciones, sus promesas, su disciplina, su corrección. Y ante las personas también te impide acercarte, ¿para qué? Para recibir lo que es la ayuda. Porque hoy en día y siempre vamos a necesitar la ayuda de alguien, vamos a necesitar la ayuda de Dios. Miremos ahí en Salmo 10, Salmo capítulo 10. Salmo 10. Salmo 10, el versículo 4. Los perversos dicen que no hay Dios. No le consultan nada porque están llenos de soberbia. Dios no cabe dentro de sus planes. Entonces Mises dice que los perversos no le consultan a Dios. Dicen que no hay Dios. Entonces mire que nos lleva a creer que no necesitamos de Dios, que podemos hacerlo todo sin su ayuda, que todo lo que hacemos está bien, que todo lo que decimos está bien. Mire cómo nos impide reconocer nuestra necesidad de Dios y de los demás. Nos impide aceptar su guía, nos impide aceptar su misericordia, nos impide lo que es buscar su presencia en nuestras vidas. Mire cómo la arrogancia se vuelve como esa sombra, como ese obstáculo en nuestras vidas, ¿sí? Nos dificulta mucho lo que es conllevar una buena relación. Una relación con tu pareja, una relación con tus padres, una relación con tu familia, con tus hijos, una relación con tus compañeros, en las diferentes áreas.
esa arrogancia se vuelve como esa sombra, como ese obstáculo, ¿sí? Que nos impide tener una buena relación con todos, y especialmente con Dios. Pero mire que el Señor en esta mañana nos muestra la importancia de que nos podamos despojar de esa soberbia, de esa vanidad, de esa vanagloria. Y nos invita que realmente podamos llegar siempre a ser las personas humildes, de poder tener siempre nuestra dependencia en Dios y en los demás, que podamos dar cuenta, nos podamos dar cuenta cada uno de nuestra necesidad que tenemos a Dios en nuestra vida, nuestra necesidad que tenemos de los demás en nuestra vida. De lo contrario, esto puede seguir dificultando más tu vida y la vida de otros, más y más, ¿sí? Puede seguir dificultando nuestro acercamiento, nuestra búsqueda a Dios, a los demás. Y mire que también eso nos dificultaría en algunas ocasiones el orar, el entrar en oración, el buscar su dirección en la palabra. Nos dificultaría siempre lo que es como esta ciudad, estas personas, ¿sí? Esa soberbia les dificultaba confiar en el Señor. Asimismo nosotros nos hará que se nos dificulte también confiar en Él. Entonces, de asimismo, también va a haber la dificultad de que en nuestras capacidades, ¿sí? En nuestra capacidad de aceptar que hay un perdón, que hay una gracia que Dios nos ofrece. Entonces, mire que el ser arrogantes puede crear muchas, pero muchas barreras en tu vida, en nosotros. Muchas barreras con los demás, muchas barreras con Dios, ¿sí? Interponiéndose para evitar ¿qué? Para evitar que experimentemos su ayuda, experimentemos su presencia, experimentemos su amor, en nuestras vidas. Y podemos darnos cuenta es que aquí en la palabra del Señor hay muchas personas que debido a esa arrogancia, a esa soberbia, a esa vanagloria, muchos de ellos fueron apartados de Dios. Muchos de ellos también sufrieron lo que es las consecuencias de esa arrogancia. Entonces, en este momento, en esta mañana, el Señor nos muestra ahí en Ezequiel 27, ¿sí? Finalmente, una ruina, un fracaso como resultado de lo que era esa arrogancia, esa vanidad. Las muchas consecuencias que tuvieron. ¿Por qué? Por la dependencia de sí mismos, por la dependencia de sus riquezas, y obviamente eran cosas mundanas. ¿En lugar de qué? En lugar de dar la confianza a Dios. Ellos no quisieron escucharlo, no quisieron tener el temor a Dios. Entonces mire que, mis hermanos, destruyamos todo obstáculo, toda sombra de arrogancia que tenemos en nuestra vida, ¿sí? Y nos permita buscar, nos permita acercarnos a Dios, a conocer de Él. Asimismo, como también nos va a permitir acercarnos a personas, a buscar de personas, ¿sí? Que también tengan cosas buenas, que también nos puedan contagiar a nosotros, que nosotros los podamos contagiar y motivar a ellos también de la mejor manera. Miremos ahí en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 2. Digo, 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Dios. Amén. Mire, simplemente que debemos deshacernos, desechar, destruir, acabar con esa arrogancia, con ese obstáculo. Y eso nos va a permitir lo que es acercarnos y conocer a Dios.
Otra consecuencia de la arrogancia es que ocasiona el rechazo. Miremos ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Dios rechaza a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Mire que generalmente la arrogancia conduce al rechazo de las demás personas y obviamente al rechazo también de Dios. ¿Por qué? Porque el mostrar superioridad y desprecio en algún momento ante una persona o ante cualquier circunstancia, eso hace que a la persona le genere la incomodidad, la distancia y también lo que es el desprecio. También lo llega a sentir. Entonces, es lo mínimo que una persona arrogante, con ese comportamiento vergonzoso, es lo mínimo que también puede recibir. Mire que en ocasiones puede mostrar o manifestar un lenguaje, un vocabulario, en su lenguaje corporal, ¿sí? En su tono de voz, en su forma de interactuar. Como lo dijimos, no tiene en cuenta opiniones, sentimientos, y puede resultar que los demás también se sientan en ese momento despreciados, rechazados, no valorados, lo que también genera es el aislamiento y el rechazo social. Y por otro lado, porque se puede generar lo que es el conflicto y las tensiones en el entorno, sea laboral, familiar, de pareja, etc. También mire que la arrogancia ocasiona el rechazo. Una persona arrogante, soberbia, altanera, que se cree mucho, que se cree que tiene una inteligencia, que nunca ha cometido errores, y más, sin embargo, sí, cometió errores, hizo lo uno, hizo lo otro, ni tampoco tiene ¿cómo se dice? De poder reconocerlos. Una persona así, obviamente, se la rechaza, ¿sí? Una persona así, uno se distancia de esa persona. ¿Por qué? Porque a nuestra vida o a tu vida no le va a ser bueno una persona así. Una persona que le guste andar mostrando, exhibiendo ropa, cosas materiales, inclusive caro, dinero, fama, si no la tiene, simplemente por llamar la atención. O otra cosa, que sí, esa persona está en la cima, que está bien alto, pero ¿qué pasa? Que con esa arrogancia quiere pasar por encima de una persona, quiere pasar por encima de límites, de voluntades, de cosas, de personas, haciéndolas inferiores, haciéndolas diminutas, como si esas personas no tienen valor también por lo que tienen, por lo que son, que puede ser poquito. Entonces mire cómo la arrogancia ocasiona el rechazo. Miremos ahí en Lucas 18, 9, 14. En Lucas 18, del 9 al 14, donde nos habla, donde Dios acepta a los humildes y rechaza a los soberbios. Mire que dice que había unos que creían que siempre hacían el bien. Estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás. Jesús contó esta historia para ellos, donde dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, se puso a orar consigo mismo así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, no soy como los ladrones, los injustos, los que cometen el pecado de adulterio, ni tampoco como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que adquiero. En cambio, el cobrador de impuestos estaba de pie a cierta distancia. Cuando oró, ni siquiera levantó la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido y decía: Dios, ten compasión de mí,
porque soy un pecador. Les digo que se fue a su casa aprobado por Dios, pero el otro no, porque él se cree mucho, porque el que se cree mucho será humillado, pero el que se humilla será recibido. Entonces, mire que también se da el rechazo, como lo dice ahí, la aprobación o desaprobación de parte de Dios. Mira que ahí se mira un obstáculo para una relación con Dios, ¿sí? Mire que en esta parábola, es una parábola donde el fariseo y el recaudador de impuestos muestra su arrogancia, ¿sí? Impide que una persona reconozca su necesidad de ¿qué? De gracia y perdón. Mire que no solamente aquí en la tierra podemos ser rechazados como personas por otros o por otras, ¿sí? Y eso se da en las muchas relaciones, en las diferentes áreas y con las diferentes personas que están en tu entorno. Por otro lado, también la arrogancia o la soberbia ocasiona lo que es la destrucción. Finalmente, una destrucción dolorosa, total, se podría decir horrorosa. Miremos ahí en Ezequiel 27, el versículo 36. Los comerciantes de todas las naciones se lamentaban por ti. Tu destrucción ha sido horrible y nunca jamás te recuperarás. Mire que la arrogancia había llegado a su fin, ¿no? Para esa ciudad, para esas personas con un corazón arrogante, soberbio. ¿Por qué? Por la falta de rectitud, por la falta de humildad, ¿sí? Esa fue una de las razones, muchas de las razones que hubieron. ¿Para qué? Para que esa ciudad y muchas de esas personas fueran cautivos, fueran destruidos. Ya miramos que aunque era su comercio extenso, ese mismo se volvería en contra. Demasiadas riquezas, demasiada mercadería. Pero todo ello se perdió, dice que se perdió en las profundidades del mar. Y obviamente se volvió una ciudad, un lugar desolado, abandonado, solo. Así que mis hermanos, estamos invitados en esta mañana. No sigamos siendo esas personas arrogantes, soberbias, vanagloriosas. Que hay muchas palabras que lo denominan, ¿sí? Ya no sigamos siendo controlados por ella, con nuestras malas actitudes, con nuestro mal comportamiento, con nuestra forma de hablar, con una vida vergonzosa, una vida estancada en el mundo, en cosas del mundo. Hay muchas cosas que hay que no hacen parte del mundo y que Dios no creó, sino que simplemente el ser humano. Poco a poco el ser humano, Dios lo ha dotado de mucha inteligencia, pero más sin embargo, para hacer muchas cosas que no contribuyen para el crecimiento y desarrollo de una persona como debe ser, de agrado para Dios. Entonces, mire que muchas de esas cosas negativas, lo único que atrae en nuestras vidas, ¿qué va a ser? Soledad, desolación, vernos solos. Mire que en ocasiones hay muchas personas, independientemente, hombres, mujeres de la edad, dicen, no, yo estoy solo porque ya me acostumbré. Me acostumbré a la soledad, a estar así, es mejor. Sí, para unos es justificable que lo digan o lo digamos, pero para otros no. ¿Por qué? Porque antes no reconocemos que en nuestra vida hay cosas malas que necesitan ser cambiadas, corregidas, necesitamos cambiar. Y que muchas veces, así como esta ciudad, por no someterse al cambio, por no tener temor, no miedo a Dios, sino más bien
obedecer, escuchar, acatar lo que él decía, ¿sí? Las advertencias que él les estaba diciendo para prevenir eso, pero no lo hicieron porque por su arrogancia. Entonces, mire, ellos lo tenían todo, pero al final se quedaron sin nada. Y ellos no podrían tener esa justificación de decir, no, así como estamos está bien. Lo perdimos todo, está bien. Todo se fue a ruinas, todo se fue al fondo del mar. Así nos vamos a sentir mejor. Eso no los justifica decir eso. Y hay mucha gente hoy en día que se justifica diciendo así, diciendo lo mismo. Estoy solo mejor, así me siento mejor. No, es porque en tu vida hay muchas de esas cosas malas y no te quieres vaciar de todo eso. Y mientras vivas dentro de ello, mientras todo eso viva dentro de ti, no te va a permitir ser una buena persona, ser una persona humilde, ser una persona con un corazón de verdad humilde. Entonces, mire que tenemos la oportunidad siempre de reconocer en qué hemos fallado, en qué estamos mal. En muchas ocasiones no escuchamos las advertencias en nuestra vida, ¿sí? Entonces, por eso a nuestra vida, en las diferentes áreas, vienen lo que es esos fracasos, esa destrucción. Y obviamente, muchos de esos motivos y razones que dio esa ciudad, esa gente, ¿sí? Para quedar desolada, desorientada, sola. Hoy en día tú, yo, muchos también podemos tener muchos motivos, 1000 motivos, para quedarse solos, desolados, desorientados, sin la ayuda de nadie. ¿Por qué? Porque no miramos el valor de esa persona que está a tu lado, porque no miramos el valor de lo que esa persona te brinda, nos brinda. Asimismo, no miramos el valor de Dios, la ayuda de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, obviamente, si no lo reconocemos, no lo conocemos, no lo buscamos, no pedimos ayuda, no aceptamos, no vamos a tener lo que es esa compañía, tener esa ayuda. Así que, mis hermanos, no nos empeñemos, no te empeñes en seguir con lo mismo y en lo mismo, ¿sí? Ya 1, 2, 3, 4, miles de veces, muchas cosas, muchas personas, muchas situaciones nos han dicho, eso está mal, eso no está así, eso, en fin, ¿sí? Aprendamos a escuchar y especialmente, antes de ello, a reconocer que hemos fallado, pero reconociéndolo de corazón, ¿sí? No sirve de nada que te reconozcas, te arrepientas, siempre digas, sí, lo siento, o siempre digas, perdón, yo fui así, fui asá, pero nunca estés dispuesto a cambiar. Entonces, si no estás dispuesto a hacer nada, entonces tú mismo, tú solito, te vas a hundir, tú mismo, tú solito, vas a buscar lo que es ese fracaso, esa destrucción a tu vida. Miremos ahí en Filipenses 2. Filipenses 2. Versículo 3-5. No hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismo. Que cada uno no busque solo su propio bien, sino también el bien de los demás. Mire que esto no siga controlándote y para ello es muy importante nunca perder la humildad. Así hayas llegado a la mejor cima del mundo, ya que para llegar a esa cima se requiere mucho esfuerzo, mucha valentía, mucho trabajo, mucha disposición y especialmente pues tener que escalar demasiado, tener que recorrer demasiado y pasar por mucho, ¿sí? Todos para llegar a la cima, todos tenemos que pasar por eso.
Nadie nace siendo rico, nadie nace teniéndolo todo, nadie nace siendo perfecto, nadie nace con todas las cosas, ¿sí? Para llegar a una cima, todos venimos y somos humildes, de la humildad. De la humildad empieza a escalar todo. Y si empezaste de tu humildad, no de la pobreza, sino de la humildad. Ser humilde y ser pobre es muy diferente, ¿sí? La humildad es la que te va. Y cuando tú llegues allá, tienes que seguir con esa humildad. No tienes por qué cambiar. Entonces, mire que si empezamos a escalar humildemente y llegamos a la cima humildemente, vamos a seguir, si es posible, alcanzando otra cima. Así que no necesitamos seguir siendo arrogantes, soberbios, creyéndonos más que los demás, y a los demás teniéndolos como inferiores, ya que ante Dios somos iguales. Entonces, no perdamos la humildad, que es la que nos ayuda a aprender de nosotros mismos y de los demás, especialmente nos ayuda a tener lo que es el temor a Dios, humildemente, en agradecimiento. Y eso es la clave fundamental. ¿Para qué? Para tener el éxito, no solo a nivel personal, sino también a nivel profesional. Entonces, mire que el día de tu juicio en tu vida, el día del juicio en este mundo, en nuestras vidas, va a ser más bien cómo ha sido tu vida, qué es lo que has hecho con tu vida, cómo ha sido tu vida con los demás, qué has hecho en la vida de los demás. ¿Has ayudado? Si ya eres un hijo de Dios, ¿le has compartido? ¿Lo has ayudado a salir de cualquier problema, de cualquier situación en el cual estaba estancado? ¿O simplemente lo has hundido más? Entonces, miren que todo lo que tengas en la vida, cosas materiales, no te van a servir de nada en ese momento, ¿sí? Las cosas materiales a Dios no le van a servir, ni tampoco Dios te las va a pedir. Entonces, miremos ahí para terminar en Proverbios 8, el versículo 13. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa aborrezco. En otra versión dice, el que respeta al Señor rechaza el mal. Yo detesto el orgullo y la arrogancia, los malos caminos y la boca que dice mentiras. Ahora, mis hermanos, para poder llenarnos de las cosas buenas en nuestra vida y en nuestro corazón, primero debemos vaciarnos lo que es de las cosas del mundo, de todo lo que el mundo ofrece, que hay muchas cosas que son malas y que como personas soberbias, arrogantes, pensamos que no, que es lo más lindo, que es lo más bonito, que es lo que nos llena, que es lo que nos hace sentir bien, que es la gran vida, en pocas palabras. Y no es así. Entonces, mire que la soberbia del corazón, el orgullo, la gloria y la prosperidad, ¿sí?, son los factores que han abatido ¿a qué? En ese tiempo abatió a muchas naciones del mundo y a muchas personas las dejaron reducidas a la nada. Entonces hoy también puede estar pasando en tu vida, en nuestras vidas, en la vida de cualquier ciudad, de cualquier país, de cualquier nación, inclusive hasta con nuestra propia vida como ser humano, ¿sí? Llevados por esa soberbia, al final vamos a terminar también lo que es en esa ruina, en esa destrucción, en esa caída total. Entonces, mis hermanos, estamos invitados a que no importa la cima donde haya llegado, seamos humildes, que eso es lo más importante al final para Dios,
para nosotros y para los demás. Ese es el mensaje de esta mañana. Que el Señor los bendiga.